Muy bien, dando continuidad entonces a la clase teórica del registro 5, voy a referirme en esta segunda parte a dos tipos de tensiones expresadas en el espacio público, como es aquella referida al espacio público como espacio de conquista o de pérdida, y por otro lado a otro tipo de tensiones expresadas en lo que significan las brechas económicas y sociales que se expresan en el espacio público. En relación al espacio público como espacio de conquista o de pérdida, podemos ver en ello que esto representa cómo una sociedad se apropia del espacio público con diferentes, llamamos tensiones porque se pueden apropiar de él con diferentes intencionalidades. Por un lado, el grupo de, digamos, por generar alguna especie de clasificación o de identidad, lo que significan las expresiones democráticas, es decir, este espacio de conquista de derechos, de conquista de voces, de conquista de expresiones, como ha sido el inicio de la democracia, la apertura democrática en el año 83 y la llegada al poder del primer gobierno popular luego de los 8 años de la dictadura. Las reivindicaciones de esta juventud que en el mayo francés tomaron las calles de la Sorbona, generando una gran repercusión de orden ideológico y prácticamente no solo en el continente, sino trascendiendo sobre él. Por mencionar otras, en España de otro orden, Chile, bueno, multitudes, digamos, multitudes que se expresan, multitudes que festejan, multitudes que piden por sus derechos. Y también la expresión antidemocrática. Este espacio público que en su apropiación genera poder, el poder de la democracia, pero el poder represivo, el poder del antipueblo. Esto también es un espacio que se ve en nuestros espacios públicos, se han visto, los hemos sufrido, el poder militar, la represión, la milicia tomando las calles, evitando que el pueblo las conquiste, que el pueblo se exprese en él. Pero este espacio público también es un espacio festivo, es un espacio de festejo, es un espacio de inclusión, es un espacio de demandas, de grito, de derechos. Todas estas marchas que van a ver, hay infinidades, muchas de ellas son recientes, ustedes han participado en ellas, las Ni Una Menos, las marchas del silencio, los pedidos de justicia, las distintas opiniones que conviven en el espacio público sobre el tema del aborto, sobre la sanción de la ley, las marchas federales de educación. En todos los casos hay una expresión en el espacio público que tiene que ver con este espacio de conquista, este espacio de lucha, este espacio de escucha, digamos, de que nuestras voces se escuchan y se escuchen en esos espacios. Y por otro lado, también nuestros espacios públicos son espacios que condensan valor simbólico del Estado, valor simbólico institucional. Este es el Mall de Washington. El valor simbólico que en el trazado de París, de la ley de Haussmann, expresaba también el valor de la expresión simbólica del poder napoleónico, de sus espacios monumentales que hoy tienen vigencia, pero que fueron concebidos bajo esa idea. El valor, el espacio público cuando es expresión de la memoria colectiva. Ya nos hemos referido a este tema, pero lo que ha significado en nuestra memoria colectiva simplemente un símbolo como es el pañuelo pintado en nuestro espacio público. La expresión de la reivindicación de los memoriales como concepto, digamos, de apropiación en el espacio público. Este es el de las Torres Gemelas, donde aparece en la silueta que en su momento concebía las torres hundidas hacia el piso como valor simbólico de lo que fue el atentado, los nombres grabados por afiliación y por semejanza, por afiliación personal, por cercanía en sus lugares de trabajo, condensado todo en una intervención de valor público.
El memorial de la estación, en la estación de Atocha, que recuerda también en cada una de las hijuelas de vidrio los nombres grabados de sus víctimas. En fin, pero también en nuestros espacios públicos aparece un tema interesante cuando estos espacios de conquista en realidad son pensados o son conquistados por un Estado promotor. ¿Promotor de qué? Cuando el Estado se convierte en promotor de ciudad y es a partir del espacio público que genera ciudad. En este caso, la recuperación en la ciudad de La Plata del regimiento, lo que era el Regimiento 7 de Infantería en plena traza de la ciudad, que luego fue recuperado como uno de los espacios públicos de mayor uso, como es la Plaza Islas Malvinas, donde se recuperaron desde el Casino de los Oficiales, los cuarteles, como espacios, digamos, que hoy son centros culturales y espacios que han dado realmente una dinámica urbana impresionante a todo el barrio, que hoy tiene unas zonas privilegiadas dentro de lo que es la ciudad, y ha sido a partir de la recuperación de este muro tras el cual se escondía el regimiento, esta reja por donde salieron nuestros héroes de Malvinas, que es la única que queda, digamos, vigente de ese muro de antaño que cerraba a la ciudad y que hoy absolutamente abierto plantea este tipo de actividades, este tipo de dinámicas ya no urbanas, sino dinámicas sociales, de encuentro, de integración, de multiplicidad de actividades que son todos agenda pública. Por tomar solo un ejemplo, podríamos haber trabajado con Rosario también, que es uno de los casos de estudios que ustedes van a analizar. Es interesante el Estado promotor en la ciudad de Santa Fe. Esta idea de Estado que utiliza, que reutiliza áreas en desuso para dotarlos de equipamiento, como es el Museo y el Parque de la Constitución, instalado en un parque que anteriormente era el área de desagües cloacales de la ciudad y hoy es una de las áreas de equipamiento realmente muy interesante y de gran uso, donde se instaló el Museo de la Constitución, este concurso ganado por Gancedo, Borgarello y Ocampo, que realmente le ha dado otra impronta a un área importante de la ciudad. Por mostrar solo algunas imágenes, más allá de que estos representan parte de las agendas propias del Museo de la Constitución, todos sus parques son de libre apropiación, dotados también de otros equipamientos. Y no es casual que en esta ciudad de Santa Fe la impronta de la recuperación de muchos edificios que han tenido que ver con la producción cerealera, con el acopio, con silos, con equipamientos o edificios antiguamente destinados al tema portuario o al tema del ferrocarril, han generado una red de intervenciones de orden cultural que han dado realmente una nueva significación al tema social y cultural en la ciudad de Rosario. Por mencionar solo algunos, el Molino Marchetti, La Redonda, Museo Metropolitano de Arte, Mercado del Progreso, Molino Francino, son parte de esta red de recuperación de edificios en un estado que promueve lo público. Todos son usos públicos, todo es espacio público, todo es espacio cultural, todo es ciudad. Distintas dinámicas, distintos usos. Y dentro de esta lógica vamos a abordar la última tensión planteada, que tiene que ver con las brechas económicas y culturales que se expresan en el espacio público. Sin duda son estas brechas en nuestros pueblos, son efectos del capitalismo en nuestros pueblos expresados en nuestros espacios públicos. Este espacio público de una ciudad formal, concebido, pensado, cuidado, podríamos ponerlo entre comillas, pero el Estado se hace cargo de alguna manera de este espacio en la promoción de él y la ciudad naturalmente lo utiliza. Este es el espacio público de la ciudad formal. Pero por otro lado, el espacio público de la ciudad formal, concebido por sus calles, por su vegetación, por sus solados, por su configuración arquitectónica, encuentra en nuestras ciudades la contracara
de este espacio público de la ciudad informal, que también lo tiene, quizás más espontáneamente, menos pensado, menos promovido, pero sí promovido desde un sentir social que requiere de él. Este espacio público que tiene sus propias lógicas, sus propios usos, sus propias dinámicas, sus colores, sus olores, sus actividades festivas, lo espontáneo y también algún resabio de alguna agenda pública que se acuerde de él. Pero este espacio público en distintas geografías tiene el sentir de nuestros pueblos latinoamericanos, de nuestras brechas sociales, de nuestras ciudades, donde encuentran estas tramas entre lo formal y lo informal, de grandes sectores marginados que han crecido espontáneamente. En esta favela Rosiña de Río de Janeiro también aparece la idea de espacio público. En este alto de La Paz, tierras de Evo Morales, el derrame sobre la montaña de esta urbanización espontánea, donde también aparece el espacio público, aparece su conceptualización, aparece su jerarquía, aparecen sus distintos alcances, aparece la infraestructura, garantizando este vínculo de la ciudad informal con la ciudad formal, pero aparece la calle, la avenida, la plaza, las escalinatas, la feria, la circulación vehicular, la congregación, etcétera, etcétera. Y sin duda, en esta dimensión económica del espacio público, en esta brecha, este mensaje que nos deja el capitalismo en el espacio público, la idea de consumo es un concepto sumamente importante, porque en definitiva la ley de consumo es la ley que mueve a esta lógica de mercado. En este sentido, hay un libro muy interesante, La ciudad vista, Mercancías y cultura urbana, de Beatriz Saldo, escrito en el año 2009, que nos habla de esta cuestión de la ciudad de las mercancías y de la economía informal. Este espacio público que hoy es el garante de una economía informal, donde en la ciudad pareciera que en la ciudad y en la economía informal nuestro espacio público es garante de abastecernos todos, de alimentos, ropa, relojes, objetos de cualquier tipo, celulares, en fin. Distintas culturas y distintas expresiones de lo mismo. Pero esta es la ciudad de las mercancías, esta es la ciudad de un tipo de consumo, el consumo informal en la ciudad formal. Y cuando les decía distintas geografías, es interesante esta foto porque es donde transitan con sus mercancías los Pieds Noirs, por ejemplo en París, pero podría ser en cualquiera de nuestras regiones. Ya esto también es un tema que se ha globalizado. Y por otro lado, dentro de esta idea, digamos, del espacio público, aparecen sin duda esta idea de la privatización del espacio público como expresión de nuevas prácticas. Esta idea de que el consumo en la ciudad de integración ha sido un elemento de integración, ha sido un elemento que ha generado dinámica urbana, esta idea de la calle, del comercio como parte de la trama urbana, de la ciudad que integra el uso comercial a la red, al tejido de equipamientos sociales en la ciudad, frente a esta lógica del consumo como un elemento de desintegración. Esta idea que anteriormente integraba en términos urbanos, en este caso aparece a partir de los malls, de los shopping centers, esta idea de desintegración y de fragmentación urbana. Podríamos recordar ahora algunas cuestiones vistas en el registro 3, como era la idea de lugar y de no lugar. Estos espacios donde uno no sabe muy bien en qué geografía está, pero sin duda la música, los aromas, las marcas, las gráficas, nos introducen en una lógica global de consumo en contra de la identidad de nuestros espacios y por ende de nuestros espacios públicos. Y sin duda en esto, esta economía global, esta es la expresión de esta economía global, de este mundo de redes, donde uno puede vincularse en términos económicos con una multiplicidad de espacios solo a partir de la red,
suena insólito mencionar esta cuestión en el proceso que estamos viviendo ahora de una pandemia, pero sin duda es parte de un proceso de capitalismo llevado al extremo en esta economía global y en este mundo de redes, que atentan sin duda contra la lógica del espacio público en esta ciudad democráticamente integrada. Y en relación por eso, ya casi finalizando, la idea de este espacio público, estas prácticas, digamos, de privatización del espacio público, estas nuevas prácticas, así como hablábamos de los malls y de los shopping centers, hablamos ahora de los clubes de campo, de los country y de los clubes de campo. Y esto sin duda no es un tema de interpretación, esto responde a dos modelos de ciudadanía, esto es algo muy estudiado, muy analizado, y es bueno que nosotros como arquitectos tomemos noción y tomemos postura frente a esto, pero sin duda estas nuevas prácticas sociales suponen un nuevo modelo de ciudadanía. ¿Por qué uno nuevo? Porque quizás el modelo anterior, o el modelo que al menos nosotros pregonamos, es la búsqueda de este modelo de ciudadanía que plantea un modelo urbano mixto de socialización apoyado por el Estado, pero que sin duda promueve la mezcla, la integración, el espacio, esta ciudadanía de integración social, esta ciudad abierta donde los diferentes nos mezclamos. Y cuando digo diferentes, hablo de diferencias de todo orden, pero que es parte del crecimiento y la consolidación de una ciudadanía democrática. Frente a una ciudad cerrada y a la afirmación de una ciudadanía que se cierra en sí misma, que privatiza su espacio público, privatiza sus usos colectivos, consolidando un modelo de socialización entre iguales, un modelo de socialización que repele al que es distinto, que segrega no solo espacialmente, sino también segrega socialmente y fragmenta en términos sociales. Esta idea tan bien expresada en un libro de Maristela Svampa, Los que ganaron, la vida en los country y los barrios cerrados, que también ha tenido muchas representaciones, como muchos libros y películas que han referido a este tema, donde con ciertas ironías también se plantean cuáles son realmente las definiciones que los hacen comunes o que son comunes a estos grupos sociales que se recluyen tras los muros de un mundo en conflicto, o en conflicto al menos para ellos, donde la razón de ser en relación a la seguridad justifica estos cierres. Pero cuando decimos los que ganamos, ¿qué quiere decir Maristela Svampa? En definitiva, el que se consolida como modelo urbano es este modelo norteamericano de gated communities. Este modelo norteamericano que pregonaba la idea de la familia, de la casa, del auto, del verde, de la mascota. Recuerden cuando hablamos de cronologías intencionadas y hablamos del exurbanismo, ¿no? Y a esto se le agrega el tema de la seguridad, en términos de justificación, como decía anteriormente. Con cierta ironía extraje algunas publicidades de con qué elementos se atrae en el consumo, nuevamente el consumo, de vivir en estos lugares. ¿Necesitabas más? Te trajimos todo. Barrio cerrado, de tal, esa es la propaganda. Estas son frases, la exclusiva experiencia del vivir en un lugar único. Disfrutar de la naturaleza, nivel, confort y estilo, una excelente cancha de golf inmersa en un imponente escenario natural. Sin duda, como bien describe Maristela Svampa, estos son los que ganaron. Son esta familia sonriente que pareciera que no tiene muchas dificultades en la vida. Pero en definitiva, lo que sí es esto, en términos ya más disciplinares, es el modelo no solo de los que ganaron, sino de los que privatizaron sus propios espacios de encuentro, cuidados para no mezclarse con nadie más que no pertenezca a estos sectores, sus plazas, sus rompoint, sus jardines, sus jardineros, el compromiso de cuidar el espacio verde porque si no me lo cuida otro, pero lo que no puede haber es lugar para nada que se escape del canon acordado
como patrimonio común en términos de comunidad, de nueva comunidad. Y tienen todo, tienen desde el lugar donde practicar el deporte, donde recrearse, donde hacer gimnasia, donde caminar, donde nadar, donde jugar al golf, donde rezar, donde estudiar para ir a la universidad, donde estudiar en un colegio que les propone el ingreso a una universidad que ya tiene convenio con una escuela universitaria en el exterior, las piletas, las palmeras, los festejos, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas son las brechas, esta es la fragmentación y la segregación, este es un límite, el límite que separa a quién de qué. Pareciera que sería un buen interrogante, ¿quién se defiende de quién? A partir de qué elemento, ¿no? Que sin duda es esta barrera. La barrera que infranqueable o franqueable por pocos, pero que separa este mundo de privilegios del mundo de una ciudad a la que sin duda todavía le falta mucho para consolidarse como modelo integral. Esta es una linda imagen para terminar porque es todo lo contrario. En otra geografía, esto es en Pumamarca, es la sociedad que se junta para el festejo, que se junta para la veneración de algo que les es común, donde no se distinguen diferencias, donde realmente la sociedad encuentra un espacio para expresarse, casi como volviendo al inicio. Y ahora sí, para finalizar, me parecía pertinente hacerlo con este texto, extracto del texto de Richard Sennett, que habla de el capitalismo y la ciudad en uno de los textos del Urbano en 20 autores contemporáneos, que menciona esto de que una ciudad es un lugar en el que la gente puede aprender a vivir con extraños. La práctica de la democracia moderna exige que los ciudadanos aprendan a introducirse en experiencias e intereses ajenas. La sociedad gana en igualdad cuando la experiencia de la gente no está limitada a sus semejantes en clase, raza o modo de vivir. La similaridad atonta la mente. La diversidad la estimula y expande. El capitalismo actual nos impone una tarea específica, crear complejidad y apego mutuo, en una ciudad que tiende a la diferencia más que a la alteridad. Una ciudad en la que la gente se retira tras los muros de la diferencia. Tenemos que descubrir la labor de artesanía que pueda responder a este reto concreto. Bueno, antes de terminar, sin duda este es un registro que no planteó el tema de la pandemia, lo venimos trabajando, pero sin duda el gran interrogante es cómo volveremos a usar nuestros espacios públicos cuando salgamos de estas instancias de aislamiento preventivo, social y obligatorio. Este es el gran desafío no solo de nuestra disciplina, de nosotros como intelectuales, sino de nuestras sociedades, de cómo mantendremos el derecho o al menos a anhelar este uso de nuestros espacios públicos. Bueno, muchas gracias.